Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 31 de julio del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé prudencia, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que, guiados por la palabra del Señor, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en San Pedro, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1 del versículo, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. Dame sabiduría, Espíritu Santo de Dios, para que, alimentado por la palabra de Dios y perseverando en ella, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que allí sea sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, del versículo 44 al 46, donde el Señor Jesucristo nos habla de las parábolas del tesoro y de la perla. Nos dice el Evangelio de hoy: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderle, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, por aquella alegría que ha encontrado aquel tesoro hermoso escondido en el campo. El Señor Jesús nos habla en esta parábola del reino de los cielos como es aquel tesoro que un hombre encuentra. Cuando ustedes y yo tenemos ese encuentro con el Señor, ustedes y yo, por la alegría que nos hemos encontrado con el Señor, vender todo lo que tiene quiere decir dejar todo lo mundano de un lado y poner mi mente, mi corazón, mi esperanza en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Mientras ustedes y yo no hayamos tenido un encuentro con Jesucristo, a veces pensamos y anhelamos tener muchas cosas materiales, que luchamos por ellas y nos sacrificamos. Y muchas de las veces esas cosas materiales son prioridad en nuestra vida.
al encontrarnos con Jesús, no es que quiere decir que dejemos de trabajar y luchar por nuestras metas, sino que el primero, el segundo, el tercero y el último en nuestra vida es Jesucristo. Nuestra vida tiene que, tenemos que vivir de acuerdo como Jesús nos enseña, como Jesús nos habla a través de su palabra, a través de la tradición, a través de la iglesia, para que ustedes y yo así demos fruto con perseverancia, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 16. Entonces Jesús nos invita a desprendernos de las cosas materiales, de las cosas que nos atan a este mundo. No podemos ser o querer ser amigos del mundo y también amigos de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice: adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declare amigo de este mundo se declara enemigo de Dios, porque el Señor quiere que nuestro corazón, nuestro amor, nuestra esperanza esté en Él, que llegó a decir en Mateo capítulo 10, versículo 37, si uno ama más a su padre, a su madre, a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Entonces el Señor quiere que nos desprendamos totalmente. Allá en San Lucas capítulo 9, del versículo 54 al 62, nos dice la palabra de Dios que alguien le dijo a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo el Señor: las zorras tienen sus madrigueras, los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. Invitándonos a nosotros a despojarnos de todo, especialmente a trabajar siempre desde lo interno, a despojarme de mi orgullo, a despojarme de mis mentiras, a despojarme de mi avaricia, a despojarme de la imprudencia, a despojarme de todo aquello que mancha mi corazón, que me mancha mi alma, de todo lo que me lleva al pecado, lo que me lleva a tener malos pensamientos, malos sentimientos, malas acciones. De todo eso me tengo que despojar, porque muchas de las veces podemos nosotros decir: ok, voy a dejar de buscar tanto, por decir así, el dinero o las cosas materiales. Sin embargo, en nuestro corazón seguimos con resentimiento, con odio, con malas intenciones. Seguimos, no tratamos de arrepentirnos y convertirnos, como dice en Hechos 3:19. Entonces el Señor quiere esa conversión de nosotros por dentro. De modo que cuando ustedes y yo hayamos tenido un encuentro con el Señor, ustedes y yo seamos capaces de, aunque me guste tal cosa, por amor a Cristo, dejarlo. En mi caso les cuento, los que me conocen, para los que me conocen y los que también no me conocían antes de yo empezar en los caminos del Señor, a mí me encantaba la música. Y para mí, según mi pensar, quería llegar a las grandes radios, a los grandes escenarios. Y he estado en muchos grandes escenarios, en muchos lugares, en Estados Unidos, Ecuador, y aspiraba más. En cierto momento, a través de la muerte de una hija mía, el Señor, tuve ese encuentro con el Señor. Y ahí fue donde yo dije, yo quiero trabajar para el Señor. Yo quiero aprender del Señor. Y no solamente quiero aprender, yo no solamente quiero conocer al Señor, amar al Señor, sino quiero también hacer que otros que andan en el mismo mundo que yo también conozcan al Señor, también busquen al Señor, también sigan al Señor. Porque ¿saben qué, mis amados hermanos y hermanas? A veces nosotros pensamos, después de cierto tiempo voy a buscar al Señor. Allá en Isaías 55, versículo 6 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, porque ustedes y yo no tenemos la vida comprada. Entonces es importante que nos pongamos a reflexionar y pensemos: ¿qué es lo que me aparta del Señor? ¿Cómo puedo acercarme más al Señor? A través de la oración, a través de la Sagrada Escritura, a través de ir y postrarme frente al Santísimo, sin decir nada, dejarle que ese momento sea especial. Cuando el Señor me mira, Él me mira y yo le miro. Y el Señor nos va a ir mostrando la manera, cómo
ustedes y yo vamos a acercarnos al Señor. Ahora hay también diferentes, no es que porque el Señor, por ejemplo, a mí me encontró de esa manera, a usted le va a encontrar de esa manera también, sino el Señor le va a llamar siempre a cada persona de su manera especial. Porque cada uno de nosotros somos especiales para el corazón del Señor. Entonces tenemos que estar dispuestos a dejar aquello que amamos, que es mundano, para acercarnos al Señor, para seguir al Señor, para buscar al Señor. Cuando yo aprendí que a través de la Sagrada Escritura puedo conocer mi fe, amar mi fe, vivir mi fe, transmitir mi fe y también defender mi fe. Me encantó y me he enamorado de la Sagrada Escritura. Me he enamorado de la Sagrada Escritura. Entonces, es un testimonio que va con el Evangelio, que uno es capaz de dejar lo que antes le gustaba y uno pensaba que era lo maximito para encontrar algo mejor o lo mejor. Entonces, eso nos dice hoy la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo. Por la alegría que le da, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, el Señor nos invita a dejar todo aquello que nos gusta, que no nos edifica, que no nos lleva hacia el Señor, para ustedes y yo vivir una vida plena, pero en Cristo, no según el mundo, según San Yo, sino según el mundo. En Mateo capítulo 19, versículo 21 nos dice la palabra de Dios: Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, sígueme. Entonces el Señor nos invita a deshacernos de aquellas cosas terrenales que muchas de las veces nos alejan de Dios, y compartir con el necesitado. Cuando ustedes y yo hacemos eso, nos dice la palabra de Dios que nos atesoramos para nosotros mismos un tesoro en el cielo. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor, vende todo lo que tiene y la compra. Vende todo lo que tiene, deja todo atrás por encontrar aquella perla fina. Y para ustedes y para mí, esa perla fina, ese tesoro escondido, es encontrar la palabra del Señor que nos guía para perseverar en ella. Y perseverando en ella, ustedes y yo dar fruto y alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. En Proverbios capítulo 4, versículo 7 nos dice la palabra de Dios: el comienzo de la sabiduría está en adquirirla y obtener inteligencia con toda tu fortuna. O sea, que ser capaces de dejar todo lo terrenal atrás por ir detrás de la sabiduría que viene de Dios. En Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios: Hijo mío, si aceptas mis palabras y retienes mis mandatos, prestando atención a la sabiduría y abriendo tu mente a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la buscas como al dinero y la rastreas como a un tesoro, entonces comprenderás el temor de Dios y encontrarás el conocimiento de Dios. Para que ustedes y yo encontremos ese tesoro, esa perla, que es el temor de Dios, el conocimiento de Dios, tenemos que pedirle al Señor siempre que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé prudencia, para ustedes y yo no proceder según nuestro querer o según nuestro pensar, sino proceder según la voluntad del Señor. Y mientras más le vamos conociendo al Señor, mientras más nos vamos enamorando de su palabra y dejándonos guiar de la palabra de Dios, porque el Salmo 119, versículo 105 nos dice: es la lámpara para nuestros pasos, es la luz en el sendero de nuestra vida.
cuando ustedes y yo estamos en ese camino, dejándonos guiar por la palabra de Dios, que es la luz en nuestra vida. En 2 de Pedro 1:20 nos dice que es como esa antorcha que nos guía. Entonces ustedes y yo, lo mundano, vamos considerando ya como pérdida. Lo que antes considerábamos ganancia, que era algo bueno, en mi caso les cuento, lo que antes yo consideraba la fama, el dinero, los contratos, ahora lo considero como pérdida con tal de ganar a Cristo. Y San Pablo nos dice así mismo, Filipenses capítulo 3, del versículo, vamos a leer desde el versículo 7 al 8. Pero lo que era para mi ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Lo que antes de conocer a Cristo considerábamos nosotros que eso es lo que quiero, aquello quiero tener, conociendo el mensaje de Jesucristo, dejándonos guiar de su palabra, perseverando en ella. Ahora ustedes y yo pensamos ya no lo mismo de lo que antes, de las cosas materiales que antes queríamos tener y lograr. Lo hemos considerado pérdida, porque lo principal, en el principio y el fin en nuestra vida es Cristo. Juan 15:5 dice el Señor, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Ustedes sin mí no pueden hacer nada. Por eso cuando ustedes y yo tenemos ese encuentro con el Señor y nos dejamos guiar de su palabra, de su evangelio, entonces lo mundano lo consideramos como pérdida. Pero lo que era para mi ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando ustedes y yo nos enamoramos del Señor y de su palabra, lo mundano, lo material, lo tenemos por pérdida, por basura, porque eso no lleva a nada. Pero nos hemos ganado a Cristo. Hemos encontrado ese tesoro, esa perla del reino de los cielos, que es la salvación y que es la palabra de Dios, la cual nos lleva a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, nos dice en 1 Pedro 9. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, perseveremos siempre en la palabra del Señor, alimentémonos siempre de ella. En Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como dice en Filipenses 3:16, como dice allá en Colosenses 3:16, que la palabra del Señor habite en cada uno de nosotros con su plenitud, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13, y que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Les invito a que le den suscribir a su canal. Denle compartir para que nos ayuden a llevar la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, a más personas. Como dice en número 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.